Bien, en el día de hoy vamos a comenzar pues una serie para ir avanzando poco a poco, despacito. El título general es Luz y Tinieblas porque corresponde a la primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan. Entonces, si queremos ya abrir nuestras Biblias para seguir y ir meditando. Y el título de la predicación de hoy es La vida fue manifestada. La vida fue manifestada porque la vida está centrada en Jesucristo. Y ese Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, es el que viene a nosotros, el que se manifiesta a nosotros en carne humana. Entonces, en el primer capítulo de la primera carta de San Juan, podemos leer: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar para que en verdad esa luz penetre en la vida de todos, cada uno de los que estamos aquí, porque la luz del Señor no es para tenerla en medio de la oscuridad, de las tinieblas, sino para que en medio de esas tinieblas la luz pueda resplandecer. Y la luz siempre vence a las tinieblas. Por lo tanto, que la luz del Señor venza las tinieblas que pueden haber en cada uno de nuestros corazones y en verdad pues salir de ahí transformados por esa acción de la palabra y del Espíritu. Padre amado, te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu nombre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esa luz que vino al mundo y que iluminó y continúa iluminando. Y aquellos corazones que hemos estado en oscuridad y aquellos que aún permanecen en oscuridad pueden estar cambiados y transformados, y esa es nuestra petición, Señor. Tu Santo Espíritu presente entre nosotros en este día, que aplique la palabra, que ilumine cada vida, cada corazón, cada mente, para que pueda ser comprensible, entendible, asimilada, atesorada, creída y obedecida también. Así pues, Señor, no confiamos en nuestra sabiduría, sino confiamos en tu amor y en tu misericordia. No confiamos en la palabra del hombre, sino que confiamos en la palabra y la voz del buen pastor que se deja oír para que las ovejas le reconozcan y le sigan a Él. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque es día hoy de que tu palabra sea anunciada en tantos y tantos lugares de nuestro mundo, de nuestro entorno y lejos de nosotros también, que tú estés presidiendo, guiando cada ministro, cada pastor, cada reunión de tu pueblo, para que en esta unidad que tenemos y sentimos en Cristo Jesús podamos alabar tu nombre, vivir en comunión los unos con los otros, testificar al mundo de cuál es el camino y quién es el camino, la verdad y la vida. Así pues, en el nombre de Cristo pedimos todas esas cosas para que tú las oigas
y las apliques conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Esta palabra que hemos oído corresponde a la primera carta del apóstol San Juan, que escribió también el Evangelio. El Evangelio ya estaba siendo predicado cuando los lectores reciben esa carta. El Evangelio ya ha sido predicado en todas las iglesias donde se va a leer y a comentar esta carta. Quizás a algunos de los aquí presentes le haga falta aún escuchar el Evangelio. Quizás tuviéramos que empezar por oír el Evangelio para después poder aplicar esa carta. Pero mayoría de nosotros, entendiendo que ya hemos escuchado el Evangelio, nos corresponde centrarnos mucho y muy bien en lo que es la fe en el Evangelio que hemos escuchado y en la fe y en el Evangelio que tenemos que obedecer y practicar día a día. Por lo tanto, la carta primera del apóstol Juan no se trata de enseñar nuevas verdades, las verdades ya han sido presentadas, la verdad está en el Evangelio, tanto el de Juan como el de Mateo, como el de Lucas, como el de Marcos. Ahí está el Evangelio, que son las buenas noticias proclamadas por el Señor Jesucristo. La carta no se trata de enseñar Evangelio nuevo, sino de procurar que nadie sea apartado de aquella palabra que ha conocido y ha testificado, ha dado razón de fe y la intenta vivir en comunión con los hermanos en el seno de la Iglesia del Señor. Por lo tanto, la Iglesia del Señor, todas las iglesias las cuales recibieron esa carta de Juan, las iglesias de Asia, estaban sí ya en un peligro inminente, como peligro continúa habiendo siempre alrededor de la Iglesia del Señor. Los que habían escuchado ese Evangelio al principio deben mantenerse en todo aquello que han oído y creído. La Iglesia era una iglesia joven, joven en la fe. Por lo tanto, cuando uno es joven en la fe, aunque sea una persona mayor, tiene una problemática de que un fuerte temporal pueda torcer ese árbol joven. Y eso es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Juan, ya primeros tiempos del cristianismo. ¿Qué pasaba? Los engañadores se habían introducido en la iglesia. ¿Y por qué los engañadores no pueden estar lejos de la iglesia? Porque no es su función. La función es sembrar la duda y en medio de la palabra poner los obstáculos. Con que Dios ha dicho, pero yo os digo. Y entonces la sabiduría humana, el parecer humano, la iluminación humana va por encima de la iluminación divina y la revelación divina. Aquí están los que Juan mismo tacha como engañadores. A medida que vayamos avanzando, y podéis leerla en casa, toda la carta de Juan, podéis leerla, releerla una vez y otra vez, y encontraréis los engañadores, y encontraréis los anticristos, y los falsos profetas, y los mentirosos, y los hijos del diablo, y vienen a ser los mismos. Aquellos que con sabiduría humana quieren poner en peligro la verdad revelada. Dios ha dicho, bueno, Dios puede decir muchas cosas, pero yo os digo, y si yo tengo una iluminación superior, pues mi palabra es la que trato de que sea la verdadera. Y esto nos recordamos naturalmente con la serpiente antigua. ¿Qué es lo que hizo la serpiente antigua? Pues camuflarse y desvirtuar lo que Dios ya había dicho y había dado. Tenéis todo el paraíso para vosotros, de todos los árboles podéis comer, pero hay un árbol que yo os digo, no lo comáis, porque moriréis. Hay una sentencia. Tenéis que sujetaros al mandamiento bíblico. El mandamiento bíblico es este, el mandamiento de Dios es este. Debéis de sujetaros a él. Pero la serpiente era astuta y así actuó. Entonces, esa herejía que se estaba introduciendo en la iglesia en los tiempos de Juan es la que conocemos aquí y históricamente hasta nosotros como la herejía de los gnósticos. Gnósticos con G, para diferenciarla muy bien de los agnósticos. Seguramente de unos habéis oído hablar muy poco o nada, pero de los agnósticos pues más o menos los conocemos, sabemos quiénes son. Los que no pueden afirmar ni negar. Dios existe, puede que sí, puede que no.
Y esa persona se convierte en un agnóstico. Y toda la vida, normalmente, si no hace pasos de fe hacia adelante, pues permanece en su posición. Puede que sí, que exista, no puede negarlo, pero puede que no, no puedo afirmarlo. Por lo tanto, me mantengo en esa posición. No hablamos de esta postura dentro de los humanos. Hablamos de esa herejía, los gnósticos con G, que se había introducido y que estaba sembrando mucha confusión en las primeras iglesias. ¿Qué creían realmente los gnósticos? Había un personaje importante, la cual prácticamente casi todos los comentaristas hablan de él, un tal Cerinto. Era contemporáneo de Juan, por lo tanto Juan sabía muy bien quién era Cerinto y Cerinto sabía muy bien quién era Juan. Ireneo, un padre de la Iglesia, escribe de él diciendo: representaba a Jesús como no habiendo nacido de una virgen, sino como hijo de José y María. Herejía agnóstica, representaba a Jesús como no hijo de José y del Espíritu Santo, sino hijo de José y María. Una generación humana, según el curso natural de la vida. Sí que es verdad, no obstante, que era más justo, más prudente, más sabio que otros hombres. Además, después de su bautismo, Cristo, o el Espíritu, descendió sobre él desde el supremo gobernante en forma de paloma. Nosotros conocemos todos el pasaje en que Jesús es bautizado y después del bautismo el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre Jesús, la voz del Padre se dejó oír desde los cielos: este es mi Hijo amado. Vale, entonces los gnósticos, según esta afirmación, dicen que el Espíritu descendió sobre él, muy bien, en forma de paloma, y fue después, en este acto, después del bautismo, cuando ese Jesús se transformó en Cristo. Jesús, Cristo, desde ese momento. Naturaleza divina desde este momento. Y aquí es cuando podía realizar milagros y proclamar al Padre. Pero al final de su vida, Cristo se apartó de Jesús. Cuando comenzó la semana trágica, la crucifixión, lo que es espiritual, Cristo se apartó del hombre Jesús. Por lo tanto, Cristo permanecía impasible por cuanto él era espiritual. Ya entre los griegos hacían una distinción entre el cuerpo y el espíritu. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es el espíritu. Y son dos cosas distintas. Los agnósticos parece ser que asumieron esa filosofía griega y la aplicaron a ese principio de fe de creer en Jesús como el Cristo. Por lo tanto, la esencia del error de los gnósticos era la separación del hombre Jesús. Este es el hombre Jesús, hijo de José y de María, y ese es el Cristo divino engendrado por el Espíritu Santo. Pero este Cristo divino aparece solamente en un periodo de vida de ese hombre Jesús, y ese periodo corresponde desde el bautismo hasta antes de muerte y crucifixión. Cierto que el Espíritu descendió como paloma en el inicio del ministerio de Jesús, pero el Espíritu Santo actuó, bíblicamente lo vemos claro, lo anunciamos claro, el Espíritu Santo actuó desde que Jesús fue engendrado en el seno maternal de María. Juan nos hablará, por tanto, en su carta del Cristo venido en carne. Y cuando nosotros escuchamos estas afirmaciones en la carta, si conocemos el trasfondo, entendemos todas las cosas, pero tenemos que conocer el trasfondo para comprender la carta. Y Juan nos hablará del Cristo venido en carne. No el Jesús venido en carne y que después, no, y desapareció. No. Cristo venido en carne. El error de los gnósticos se mantiene aún hoy día. Y parece ser que está un poco de moda también. Os hago algunos apuntes. Recibí una invitación de los testigos, ya sabéis, conocéis, testigos de Jehová,
a veces he tenido alguna conversación con ellos. Yo me presento como quien soy, naturalmente. No tengo ningún temor de hablar con ellos y compartir pues todo lo que fuere, ¿no? Y un día me dieron una invitación. Hay que enseñar también a recibir cualquier cosa sin temor. Voy a leer lo que queráis, lo puedo leer, no tengo ningún problema. Esperaría que vosotros pudierais leer algo que yo os dé. Sé que esto es muy difícil. Pero bien, dadme esta invitación que yo la voy a leer, la voy a analizar y ya está, y no más. Conozco muy bien vuestras doctrinas, pero ahí estoy. Una vez leída el texto y la invitación, pues tenemos un problema y me acerqué a ellos en otro momento y en otra oportunidad para presentarles pues la pregunta. Y la pregunta era, a ver, yo conozco hasta aquí, o creo conocer la postura de los testigos al respecto de quién es Cristo. Y creo que vosotros creéis o habéis creído hasta acá que el Cristo es el engendrado en María por la acción del Espíritu Santo. ¿Es así? ¿No es así? Y una de las señoras me confirmó que sí, que ella lo creía de esta manera. Digo, vale, estamos de acuerdo, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que en vuestra invitación dice textualmente, cuando Jesús se bautizó, se convirtió en el Mesías o Cristo. Eso dice el texto, esto dice el texto. ¿Tenéis alguno aquí? No traigo el mío, ¿tenéis alguno aquí? Sí, lo leemos. Cuando Cristo se bautizó, se convirtió en el Mesías o Cristo. Esto es lo que dicen los gnósticos. No les digo nada al respecto a ellas, pero es así. Que sí, que no, que hay que comprender, que hay que interpretar, que a ver, el vocabulario es el vocabulario, el idioma es el idioma, se convirtió, pues se convirtió. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Bueno, veremos, ya comentaremos, ya pediremos. Lo pasaron a asamblea, les dieron la respuesta. Mesías es el Cristo es el ungido. Cristo es el ungido. Ya sabemos que Cristo es el ungido. Y entonces, a partir del bautismo, Cristo fue ungido para que pudiera hacer todo el ministerio que hizo, de milagros, de proclamación, del Evangelio, etc. Sí, eso está muy bien. Pero, ¿es hijo de José y María? ¿Sí o no? No, nosotros creemos que es hijo de María, pero por acción del Espíritu. Entonces, si es hijo de María por acción del Espíritu, ese es el Cristo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si creemos esto, podemos hablar de todos los textos bíblicos y avanzar. Pero si no creemos esto, podemos empezar a arrancar páginas de la Biblia, porque no nos van a cuadrar. Esto es gnosticismo, si bien ellos no conocen el tema o el problema, y eso parece ser que está guiado por la Watchtower. Ellos no hacen nada, no dan un paso que no sea fiscalizado por los dirigentes. Por lo tanto, vamos a ver cómo continuarán sobre este tema. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Escuché una conferencia muy bien preparada, muy bien documentada por un obispo, que hablaba sobre el gnosticismo. Digo, hombre, yo quiero escuchar esa conferencia porque yo estoy preparando un mensaje sobre los gnósticos. Catolicismo romano. Decía que en iglesias y seminarios se enseña la espiritualidad. Espiritualidad. Esto por encima de la religión, esto por encima de los dogmas, esto por encima de la interpretación de los milagros de Jesús, esto por encima de los misterios de la fe. Llega un momento en que no hay misterios, llega un momento en que no hay revelación importante. Lo más importante es el sentimiento, la espiritualidad mía, la comprensión mía, cómo yo me lo recibo y cómo yo me lo apaño sobre mi persona y sobre mí mismo. Se enseña a los novicios a poner en duda sus certezas. Si hasta aquí había un dogma de fe que era cierto para ti, mira, ponlo en duda, porque a lo mejor no es verdad. Y tú tienes que buscar y acoplar en tu vida lo más importante es lo que tú sientes. Esa es la finalidad. Bueno, no hacen caso a las palabras de Agustín de Hipona. Él decía, no te esfuerces en comprender aquello que crees. Si has llegado a la fe,
si en verdad has escuchado la palabra de Dios, si has razonado toda esa palabra, si la has analizado, la has comparado, la has ensamblado una a la otra con todos los pasajes bíblicos, si has llegado a esa fe, no intentes entender todo, porque no lo vas a entender, porque no se trata de entender todo eso. Hay un camino que hacemos con nuestro razonamiento, y hay otro camino que es camino de fe. A ver, por favor. Para completar esto que digo, cosa de hace muy poco, parece ser que el actual Papa León XIV ha puesto en circulación, o apenas se oye, pero ha puesto al conocimiento el nuevo decálogo de la Iglesia Católica. A ver, mayoría son pasos humanistas, sincretistas y demás, ¿no? Pero hay, por ejemplo, artículo 2, el respeto absoluto a la libertad religiosa. Aquellos que antes no había libertad para los demás confesiones y credos, ahora la Iglesia Católica Romana dice libertad religiosa. Cuando encaminas en este paso, no hay un camino absoluto para acercarse a Dios. ¿Por qué hay libertad religiosa? Porque no hay un camino absoluto para acercarse a Dios, sino que cada cual va a encontrar su camino, y entonces hay un momento. Porque hay que evolucionar para poder sobrevivir. Pues si hay que sobrevivir buscando esa evolución, que es una conformación al mundo, pues vamos bien, ¿no? Eso corresponde a ese paso, artículo 2. Artículo 3 habla de la igualdad entre las mujeres en la Iglesia. Vale, todas las mujeres con toda libertad, todos los ministerios dentro de la Iglesia Católica. Vale, perfecto, muy bien. Artículo 6 dice, nueva ética sexual y afectiva. Imaginaros lo que hay en la letra grande y en la letra pequeña dentro de ese paso. Nueva ética sexual y afectiva. Muy bien, bienvenidos todos. Artículo 9, el decálogo diálogo interreligioso como obligatorio con todas las confesiones espirituales. Diálogo interreligioso. Y con el diálogo interreligioso pues vienen también muchas cosas. ¿Qué pasa con el mundo? No tocamos la iglesia anglicana, ya pasamos por encima también. ¿Qué pasa con la iglesia mundo evangélico? Algunas iglesias la palabra queda en el olvido, sí, es verdad, y se dicen iglesias evangélicas. Mucha alabanza con poca profundidad bíblica, sí, es verdad. Mucho emocionalismo, sí, es verdad. Mensajes centrados en el yo, sí. En la bondad personal, sí. En la ética, en el amor, en la paz, buscando la armonía de todos, sí, también es verdad. Sucede en muchas iglesias evangélicas o llamadas evangélicas. El diálogo interreligioso se ha potenciado en algunos sectores. Todo por la relación de diálogo interreligioso. Entonces, puedes oír, y he escuchado, y pueden escribir, y he leído, de un pastor evangélico, valorar la espiritualidad de los demás. Hay que valorar la espiritualidad de los demás grupos. Y entonces, como esto suena tan bonito y tan hermoso, uno tiene que preguntarse, situémonos, a ver, el Señor Jesucristo, ¿cómo valoraba Él las cosas? ¿Qué grupo tenía cerca de sí que fuera religioso, que fuera un grupo realmente espiritual? Bueno, pues los fariseos, ¿no? Eran tan espirituales que se creían más espirituales que Jesús. ¿Cómo se relacionaba, cómo trataba Jesús con los fariseos? Hipócritas. Invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Y cuando alguien se presenta con sus tradiciones, con sus filosofías, con lo que fuere, invalidando la palabra de Dios, transformando la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a valorar esa espiritualidad? ¿Cómo la vamos a valorar? Gnosticismo a nuestro alrededor. La carta de Juan no solamente fue para las iglesias nacientes de Asia, sino que la carta de Juan es hoy activa, necesaria para la iglesia de hoy. Situémonos en la carta, porque lo siento, pero he hecho una introducción.
Ya desde el primer capítulo notamos el parecido que hay entre el Evangelio y la carta. Juan y Juan. ¿Cómo lo notamos? En el principio. Esto es Evangelio. En el principio. Eso es la carta. El verbo de vida. Eso es el Evangelio. El verbo de vida. Eso es la carta. Fue manifestada. Esto es el Evangelio. Y esto es la carta. La luz de los hombres. Eso es el Evangelio. Eso es la carta. Las tinieblas figuran en el Evangelio y mucho en la carta. No obstante, el tema y enfoque de los distintos Evangelio y carta, como dice muy bien un comentarista, Westcott, resume muy bien esa distinción diciendo: el tema del Evangelio es Jesús es el Cristo, y el tema de la carta es el Cristo es Jesús. Y diréis, ¿es lo mismo? Sí y no. Es el enfoque. Es el enfoque. Es partir desde el Cristo nacido de María, o es partir desde el Hijo Eterno que viene al mundo. Que se encuentran, que se unen, que forman un todo. Pero es muy importante esa definición. La vida fue manifestada. ¿Qué vida? No es la vida de un ser recién nacido. La vida de un ser nacido es una vida que viene al mundo. Pero no está hablando de esto. Está hablando de la vida, el que es la vida, el autor de la vida, el creador de todas las cosas. Esto se nos manifestó. Eso que no es visible vino a ser visible para nosotros. El verbo de vida, el que es desde el principio. Él era la vida no visible. Pues esa vida que no era visible la hemos oído, nos ha hablado, la hemos visto, se ha presentado, la hemos tocado, la hemos palpado. Entonces vemos que esos tres elementos de nuestros sentidos han sido usados, han sido iluminados para que nosotros también podamos creer. Con muchas pruebas indubitables, dice el escritor de Hechos, dio certeza de su perfecta humanidad, Jesús el Cristo. Con muchas pruebas indubitables dio perfecta certeza. Cuando se apareció ante Tomás, recordamos el pasaje: Tomás, pon aquí tu dedo en mis llagas, pon aquí tu dedo, pon tu mano en el costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y a los que estaban allí, a los discípulos, también les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Y por qué pidió comida? ¿Es que tenía hambre? No tenía hambre. ¿Tenéis algo de comer? Había un trozo de pescado, había un poco de miel, y tomó del uno y tomó del otro. ¿Por qué? Porque soy yo, no soy un espíritu. Los espíritus no comen. Mi cuerpo es mi cuerpo. El cuerpo que vosotros enterrasteis es el cuerpo que ha resucitado, y este soy. Cierto que hay unas características distintas, especiales en el Cristo resucitado. Es un cuerpo glorioso, transformado. Amén. Pero este soy yo. La vida fue manifestada, dice Juan, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por lo tanto, lo que hemos visto y oído, y lo vuelve a recalcar una vez y otra vez y otra vez, es testigo de primera mano. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. El objetivo es que tengáis comunión con nosotros, y nosotros con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y todos podamos estar en común unión. De lo contrario, no es posible estar en comunión con vosotros. No es posible tener comunión perfecta si uno no está identificado con Cristo, con el Cristo bíblico, con el Cristo histórico. Y ya sabemos que la voluntad del Padre es que seamos perfectos en unidad, y creo que estamos luchando para poder estar unidos, perfectos en unidad, y apartar todas las discrepancias. Y a veces hay discrepancias que son pequeñas y las olvidamos y no pasa nada, porque el amor puede cubrir todo esto, y el amor cubre tu carácter y mi carácter y todo esto está cubierto por el amor. Pero para tener perfecta unidad tenemos que estar unidos en la verdad. Dice John Stott: la posesión común de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que nos hace uno. Esa posesión común de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
nos hace uno, y ahí estamos. Por lo tanto, no es el nombre lo que importa, si es de una religión determinada, de un grupo determinado, tal y cual. Lo que importa es la palabra de Dios, ser fieles, estar unidos a la palabra de Dios. Tampoco cabe tal cosa como pertenecer en solitario a la Iglesia universal. Es esa persona, ese creyente que dice: yo ya soy cristiano, yo ya fui bautizado, yo ya tengo mi Biblia, yo ya no necesito predicador, yo no necesito pastor, yo casi no necesito hermanos, yo soy un creyente que pertenece a la Iglesia del Señor. Y la Iglesia del Señor es la Iglesia universal, y está aquí, está allá, y todos somos uno en Cristo, los que hemos creído. Sí, cierto, somos uno en Cristo, pero el individualismo no está contemplado, no está registrado en las Escrituras. Tampoco es correcto la iglesia en casa. La iglesia en casa es algo que se está poniendo de moda un poquitín hoy día. No pertenecemos a una iglesia oficial, organizada y determinada, sino que somos un grupo de creyentes que nos reunimos hoy en mi casa, dentro de un par de meses podemos reunirnos en tu casa y dentro de otros meses nos reunimos 3, 4 familias no más en otra casa. Ya tenemos nuestros encuentros periódicamente, cada 2 meses, cada 3 meses, en un grupo máximo, más general, más comunitario, y ahí pues nos sentimos todos felices, gozosos de poder alabar al Señor, leer su palabra, etcétera, etcétera. Entonces, sí pero no. No es esta realmente la enseñanza. La iglesia, la enseñanza es estar en común unión con todos aquellos que podamos y que estemos en las bases doctrinales. Llega un momento en que esto puede ser casa sí, iglesia no. Porque lo cierto es que el cristianismo sí que es verdad que se reunía en casas al principio y que luego fueron buscando pues esos lugares donde la iglesia pudiera reunirse en una congregación un poco más amplia y sobre todo más organizada. Carta a Tito y Timoteo. Parece que Pablo tenía un buen equipo de colaboradores, tenía sus colaboradores, y él era el gran evangelista. Dice en la carta de Tito, en el capítulo 3, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, a 2 que voy a enviar a ti, apresúrate a venir a mí. Entonces aquí tenemos un cambio de funciones, un cambio de dirección, un cambio de supervisión, un cambio de bendición. Artemas, Tíquico vendrán a ti, tú tendrás oportunidad de venir aquí, a mí. Y continúa diciendo después en el versículo 13, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. O sea, también van a venir a ti Cenas, intérprete de la ley, y Apolos. Y Apolos ya lo conocemos. Y Apolos era boquita de oro para predicar la palabra. Entonces, si conocemos a alguien que sea boquita de oro, que tenga ese don del Señor para predicar la palabra y viene a nosotros, lo vamos a usar, claro que lo vamos a usar. Oye, hoy predica tú, que yo me bajo, predicas tú, por favor. Si puedes usar a Apolos, ya lo conoces. Y Artemas, hombre, pues Artemas, si es un entendido en la ley y tienes aquí alguna necesidad de aplicación práctica de la ley, o aún tienes aquí judaizantes que necesiten una aclaración, usa por favor, aquí tienes un tiempo que estará contigo, no sé cuánto. Cenas, intérprete de la ley. Entonces todo esto es de bendición de los unos para con los otros, para que la iglesia se relacione, no quedemos estancados. Cristiano estancado, no. Iglesia estancada, tampoco. Iglesia perfecta, no lo hay. Cristiano perfecto, no lo hay. ¿Tendremos problemas en la iglesia? Cuanto más seamos, más problemas tendremos. Muy bien, y no pasa nada, lo asumimos. Pero hay gozo cuando estamos juntos en comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Debemos buscar la armonía? Claro que sí. El motivo que os he escrito, dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Un llamamiento al gozo. Yo no sé si vosotros sentís gozo cuando estamos juntos o no. Yo creo que sí. Yo siento mi gozo en el corazón.
Si estoy en otra iglesia, me gozo de estar en otra iglesia, pues os encuentro a faltar. De alguna forma, espiritualmente, estoy aquí también. ¿Por qué? Porque es un gozo poder estar todos juntos. Pero debemos mantenernos lejos de los falsos maestros, de los que rompen la comunión. Si hemos tratado con ellos y vemos que no hay solución, pues los mantendremos alejados a ellos o nosotros alejados, para no ser leudados. Lejos de aquellos que afirman que realmente Cristo no tomó forma humana, sino que aparentó tomar la forma humana. Por favor, apártate de nosotros, porque este no es el Evangelio, ni es lo que creo, ni lo que predicamos tampoco. Cristo no se presentó para tener esas luchas entre nosotros, sino que su forma de vida, su muerte y su testimonio fueron efectivas para que nosotros podamos seguir sus pasos. Por lo tanto, lejos también de la herejía que se llama el docetismo, que es la apariencia, que fue una apariencia, pero que no era una realidad. La luz y las tinieblas están presentes en su carta. La luz y las tinieblas están presentes continuamente en nuestro caminar. Intelectualmente la luz es la verdad, las tinieblas es la oscuridad y la ignorancia. Y muchos están en las tinieblas porque están en la ignorancia. Y muchos de nosotros estamos en la luz gracias al Señor que nos ha alumbrado y podemos caminar en ese camino. Sabemos que no hay maldad en Dios, sabemos que no hay pecado en Cristo. No cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Sabemos que Dios es luz. Eso es lo que acaba de decirnos Juan en su carta. Dios es luz. Tantas veces conocemos y ponemos nuestros títulos en las paredes y en los cuadros y nos gusta, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y esto nos lo dirá también Juan en el capítulo 4, capítulo 5, lo vamos a encontrar. Dios es amor. Pero, primeramente nos ha dicho, Dios es luz. Mirad que no demos más importancia al amor por encima de la luz. Primeramente nos ha dicho, Dios es luz. Luz es la que hace desaparecer las sombras, la que alumbra a aquellos que están en sombra de muerte. Testimonio de Pablo cuando iba camino de Damasco. De repente le rodeó una luz y cayó al suelo. La luz del Señor abarca toda la Escritura. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La verdadera iglesia de todos los tiempos ha recibido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Aquellos que no han recibido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, no son creyentes ni forman iglesia. Es la iglesia, es la luz la que ilumina la iglesia. Jesús habló de sí mismo como la luz del mundo, diciendo, yo soy la luz del mundo. Bien definió también el credo de Nicea. Por eso no podemos apartarnos de las confesiones de fe y de los credos bíblicos. El credo de Nicea, Dios de luz, habla de Cristo, Dios de luz. Dios de Dios, luz de luz. Por otro lado, las tinieblas son lo opuesto a la luz, corresponden a la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Dónde continuaban los hombres? Siguiendo la oscuridad, aunque tenían la luz delante que les alumbraba. Por tanto, los gnósticos decían, tenemos comunión con Dios. Es como aquel hermano que dice, no, si yo con Dios estoy muy bien. Y tú ves que anda haciendo unas curvas. Yo con Dios estoy muy bien. Los gnósticos decían, tenemos comunión con Dios. Y no es tanto, estaban caminando en la oscuridad y estaban teniendo sus prácticas humanas, carnales y de placeres. Pero tenemos comunión con Dios. Llegan a afirmar que los pecados que se cometen en la carne no afectan el espíritu. Esto es de la carne, por favor. Pero a mí no me afecta eso. A ver, a lo mejor hemos conocido más de uno. Pretender tener comunión con la luz y con las tinieblas al mismo tiempo, hermanos, esto es imposible. Esto no cabe. Juan sale a señalar ese engaño, esa mentira. No lo creáis. Son farsantes, son mentirosos. La santidad demanda verdad en la palabra
Y la verdad en la palabra demanda santidad. Si decimos que tenemos comunión con Él, Juan, versículo 6, y andamos en tinieblas, mentirosos. No practicamos la verdad. Solamente si andamos en la luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Esa es la realidad. Y el término andar señala permanencia. Andar es hoy, mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, cualquier situación. Andar con Él. ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? ¿Andamos por el camino angosto o andamos por el camino ancho? Por lo tanto, el creyente, el cristiano, es un hijo de luz. No puede andar en tinieblas. No irá en busca del pecado. No irá donde puede encontrar el pecado. No buscará formas y maneras de encubrir el pecado, sino todo lo contrario. Tendrá que confesar ese pecado. Porque si cubres tu pecado, puedes intentarlo, pero si tú cubres tu pecado, Dios lo descubrirá, tarde o temprano, o aquí en el mundo o cuando te encuentres delante de Él en el juicio. Pero si tú encubres tu pecado, no lo confiesas, Dios lo descubrirá y dirá, este eres tú. Ahora, si tú descubres tu pecado, confiesas tu pecado, Dios vendrá y lo cubrirá. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con la sangre perfecta de su Hijo Jesucristo. Si tus pecados fueren rojos, como el carmesí, quiere decir pecados duros, pecados feos, vida de pecado, vida hundida en la corrupción, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, después de la confesión, después del arrepentimiento, vendrán a ser como blanca lana. ¿Os habéis encontrado alguna vez una pared pintada de rojo? Aquel rojo intenso. Y decís, esa pared la quiero blanca. Y dais una capa de pintura. Pero tenéis que dar otra capa de pintura. O tenéis que dar otra capa de pintura. ¿Cómo cuesta de cubrir? Es ser rojo. La sangre de Cristo tiene tal poder que solamente con tocarlo queda cubierto, queda perdonado. Bien, hermanos. Pablo también nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Evangelio de la sangre no es muy popular, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si no anunciamos la sangre de Cristo, el pecador no va a tener el perdón. Vivimos en una sociedad que le puede gustar ver la sangre en las películas. Quizá hay películas muy sangrientas, pero que delante de la realidad pues no nos gusta ver la sangre. A lo mejor conocéis a algún hombre, un hombre fuerte, de esos fortotes, ¿no? Que parece que dominan y que se comen el mundo, pero que delante de la sangre, un accidente o una poquita cosa, se desmayan, pierden el equilibrio, se caen al suelo, no soportan la sangre. La sangre de aquellos animales que eran sacrificados en el antiguo pacto, la sangre de los animales era derramada. No salía 4 gotitas de sangre de los animales, sino que la sangre del animal era derramada para perdón de pecados. Y un animal detrás de otro, porque la sangre de esos animales no tenía la virtud que tiene la sangre de Cristo, que es el Cordero perfecto. Pero aquella sangre era derramada. Así la sangre del Cordero, la víctima perfecta, fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos obtener la vida eterna. No se guardó para sí, no se guardó ninguna gota para sí. Recordemos las palabras finales cuando el costado de Jesús fue traspasado con la lanza y de su costado salió sangre y agua. No tenía más sangre para darnos, era toda su vida. Y la sangre representa la vida, toda su vida entregada para perdón de pecados.
tiene esa virtud redentora. La sangre de Cristo tiene esa virtud redentora. Ya no hay más sacrificio, ni podemos sacrificar a Cristo nuevamente. No hay más sacrificio por el pecado. La muerte de Jesucristo no nos rescataría si Él no fuese el Hijo de Dios. Por eso debemos creer a pies juntillas que este es el Hijo esperado, el Hijo de Dios. Y era necesaria esa sangre pura para remisión de pecados. En contra de la doctrina de los gnósticos, Juan está diciendo que el Verbo encarnado había asumido cuerpo verdadero que derramó hasta la última gota de sangre para que tú y yo fuésemos perdonados. Esto es lo que está diciendo Juan en su primera carta. Y el valor de esta sangre es para perdón y limpieza, perdón y limpieza, perdón y obediencia, limpieza, santidad, obediencia. Nos queda quizás la pregunta: ¿cómo podemos caminar en luz y al mismo tiempo ser pecadores? Lo habla, lo trata. Si no, léelo detenidamente. ¿El cristiano puede pecar? ¿Y si peca, deja de ser cristiano? ¿Cómo puede caminar en la luz y ser en algún momento vencido por las tinieblas? Entonces, si yo os digo que soy cristiano y peco, ¿estoy condenado? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Estoy condenado? Juan escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, no vamos a engañarnos. No podemos decir: yo no tengo pecado. Sí tengo pecado. Tú, aunque seas cristiano, tú tienes pecado. Si decimos que no hemos hecho pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios mentiroso. Su palabra no está en nosotros, porque Dios dice que todos nosotros somos pecadores. Por tanto, sí somos pecadores y no queremos engañarnos ni a nosotros ni queremos engañar a nadie. Pero está abierta la puerta de la confesión, y está abierta la puerta del perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está abierta la puerta. Es día de confesión, es día de perdón. Y Dios es fiel. La fidelidad quiere decir que Dios no cambia. No cambia. No, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra no cambia. Jesucristo es el mismo. Y Él es justo. Entonces, ¿cómo puede perdonarme si yo soy pecador? Porque alguien pagó por mí. Porque Cristo pagó por mí. Y Él es justo. Y si Cristo pagó por mí, Él me va a perdonar también. La afirmación que brilla con fulgor: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo te limpia a ti y a mí de todo pecado. Tú los tuyos, yo los míos. Pero todos los tuyos y todos los míos. Y todo incluye la gravedad y la cantidad. A veces conocemos a una persona, le hablamos del Evangelio y decimos: Señor, tú conoces su vida y tú eres capaz de perdonar toda esa cantidad de pecados y esa vida que nunca ha caminado en tu verdad y que quizás ha blasfemado de tu nombre y tantas cosas más. ¿Eres capaz de perdonar esa vida? Y Dios te dice: si él viene arrepentido y él confiesa sus pecados, perdonado está. Y tú tendrás que callarte la boca y tendrás que amarlo como corresponde. Claro que sí. Todo pecado. A Tomás de Aquino, solamente esta cita de Tomás de Aquino, no seguimos la teología de Tomás de Aquino, pero esta cita sí os la presento. Él dice: como si un médico hiciese una medicina con la que pudiesen ser curadas todas las enfermedades, aún en lo futuro. Los pecados del pasado, perdonados. Los pecados del presente, los que cometas hoy, perdonados. Los pecados de mañana, los que cometas mañana, perdonados. Los que cometas el año próximo, que viene, perdonados. Con esa medicina. ¿Cuál es esa medicina? La sangre de Jesucristo, que viene a tu vida mediante testimonio de fe, el arrepentimiento de pecados, la confesión de esos pecados, el recibir su perdón, el caminar en obediencia, el sujetarte a su norma y a su palabra. Cristo es más dulce cuando el pecado sabe más amargo. Pero si el pecado es así de pequeño,
Cristo será así de pequeño para ti. Pero si el pecado es así de grande, y ese pecado perdonado, Cristo será inmenso para ti. ¿Y a quién debo buscar yo para confesar? ¿A quién vas a buscar? ¿A Dios? ¿Contra quién has pecado? Contra el Señor. Él es el Señor de tu vida. A Él tienes que acudir. A Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y su Hijo Jesucristo. Por eso también lo mataron. Porque Él decía que podía perdonar pecados. Se hacía a sí mismo como Hijo de Dios. Claro que sí. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo a aquel paralítico, levántate y anda. Y entonces comprendieron que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Conversión representa un cambio de mente, de corazón, de valores y de principios. Pero no creas que tienes libertad para pecar, porque sabes que serás perdonado. Tú dices, uy, los pecados de hoy, los pecados de mañana, los del año que viene, me serán perdonados. Y tengo esa libertad, tengo ese camino ancho. No tienes ese camino ancho. Lo siento mucho. No hay libertad para pecar. Hay libertad para sujetarte a la palabra bíblica, sujetarte a los principios, para amar entrañablemente a aquel que dio su vida por ti. Para eso sí tienes libertad. Si andas en tinieblas, no tienes comunión con el Padre, ni estás en la luz. Por lo tanto, el Señor nos da la llave para no pecar. ¿Y cuál es la llave? Primero, el temor de Dios. Ese Dios es el Señor supremo. Ese Dios es el creador de todas las cosas. Ese Dios es el Señor de tu vida. Es el que te ha dado la vida. Y si estás aquí vivo, es porque Él lo permite. Primeramente, el temor de Dios. Segundo, el amor a Dios Padre, el amor a Dios Hijo, el amor a Cristo, aquel que sufrió lo indecible para que pudiera darnos la vida. La oración diaria, acercarte a Dios en oración, acercarte a Dios en oración, diariamente, diariamente, diariamente. La comunión fraternal, la comunión unos con otros. Eso es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es esa iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Es una iglesia muy fea? Pues Cristo es muy hermoso. Y lo principal es la cabeza. El cuerpo puede estar muy desastrado. Muchos de vosotros tenéis el cuerpo desastrado. Pero la cabeza es hermosa. Vosotros y nosotros, yo también. La cabeza es hermosa. No creas que tienes libertad para pecar porque sabes que serás perdonado. No, que no vengan los gnósticos a confundirte. Tienes libertad para obedecer y para amar. La comunión fraternal, el alimento espiritual de su palabra. Así pues, terminamos diciendo, siempre habrá entre nosotros iluminados, los iluminados de turno, los que tienen una sabiduría especial, una sabiduría superior, una revelación fresca. Dios me ha dicho, hoy, sí, hoy, esta mañana Dios me ha dicho. Tengamos cuidado, que no anule la palabra de Dios con la tradición o que no anule la palabra revelada con posibles y nuevas revelaciones que pudieran venir. Cíñete a la palabra de Dios y que nadie te aparte. Apártate de aquellos que dicen, yo no tengo pecado, porque están en tinieblas. Si los puedes iluminar con la palabra y atraer a la palabra y atraer a la luz, hazlo. Si ellos intentan atraerte a ti, apártate de ellos. Porque si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Sé espiritual. Todo cristiano tiene que ser espiritual, pero no confíes en tu espiritualidad. Es que yo ya llevo 50 años de evangelio y 50 años en mi iglesia y he visto pasar muchos hermanos y tal, y eres el sumum bonum de todo. No confíes en lo que tú eres, en tu espiritualidad, no. Sé una persona honesta, sencilla, espiritual, para vivir conforme a la palabra. La vida fue manifestada, estaba con el Padre, se nos manifestó. Este es el gran misterio, esa es la gran revelación. ¿Y quieres entenderlo? No lo vas a entender.
Sencillamente lo tienes que creer, como lo creo yo. El cristiano puede pecar, pero no puede permanecer en el pecado, porque el que practica el pecado no puede permanecer en el pecado. Permanecer, porque el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es, he tenido un resbalón, he tenido una caída, Señor, perdóname y dame fuerzas para mañana ser vencedor. Y otra cosa es, hoy he caído y mañana vuelvo a caer y el otro vuelve a caer, porque soy así y mi cuerpo es débil. Solo si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Son las afirmaciones que nos da Juan y de aquí no nos podemos mover. Por lo tanto, no puede haber divorcio entre teología y santidad. No puede haber divorcio entre santidad y teología. Puede ser una persona muy capacitada en teología, pero muéstrame tu doctrina y tu fe por medio de tu práctica de vida. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Esas cosas os escribo para que no pequéis y podáis andar en la luz del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos a Él. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra, por tu paciencia, por tu amor, para con todos y cada uno de nosotros que ese evangelio y esa doctrina sean fuertemente arraigadas en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que nada ni nadie nos pueda desviar. Que podamos ser luz para los demás. Deseamos, Señor, que nuestra luz, juntamente con la luz de todos y cada uno de los hermanos, pueda alumbrar el camino de todos aquellos que están aún en tinieblas, pero que te buscan, que necesitan encontrar el perdón de pecados en la cruz de Cristo. Perdona, Señor, nuestras faltas y una vez más pedimos que tú vayas alumbrando nuestro caminar, para que nuestro gozo sea cumplido, saber que estamos en tus caminos, y para que haya gozo en el cielo, saber que hay un pueblo que camina en la verdad y que un día todos nosotros estaremos juntos con los ángeles anunciando la victoria del Señor Jesucristo y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su nombre, Señor, lo presentamos. Amén.